Continuamos en la tarde del martes con una charla sobre vocaciones, más aún diría sobre pasiones. Vamos a hablar con Leonardo Gentili sobre fútbol y literatura, las dos disciplinas que han encontrado tantos apasionados como Roberto Fontana Rosa, Eduardo Saccheri, Alejandro Apo y un larguísimo etcétera. Leo es periodista, conductor y relator de fútbol. Comenzó su carrera en el Ascenso por 3 y durante una década relató la campaña de excursionistas. Luego pasó por Radio Colonia, Nacional, Espléndido, Belgrano. Tuve que anotarlo todo porque me iba a olvidar tantas Tengo radios. Muchos años, pasé por todos lados. Por Laboral Deportiva. Y desde 2012, este año se cumplen 10, trabaja en Radio La Red. Probablemente sea el relator más cálido de la actualidad, pero indudablemente es el relator más culto. Es capaz de decir intextualidades como yo que soy hincha de Boca lo puedo decir acá. Recuerdo un gol de Luis Vázquez que entra en el área, yo me acuerdo que entra con decisión y Leo en un momento habla sobre la guapesa del jugador y luego de eso sigue con un largo relato, un recorrido borgiano sobre los guapos y los cuchilleros. Y después, en otro partido, en un gol que nos hicieron, si no recuerdo mal es de Huracán, un cabezazo que entra por abajo del arquero, Leo dice que la pelota huele bajo porque abajo está la verdad. A mí me parece que ese juego de intertextualidades abre todo el tiempo un diálogo a otros diálogos. Además de relatar partidos, mañana a la tarde lo van a escuchar relatando el partido de River, es conductor de El Alargue del fin de semana y también trabaja en ESPN. Leo, muchas gracias por venir al auditorio de Tigmas para hablar de pasiones, para hablar de vocaciones. Este es un espacio educativo y hay muchos chicos que están en cuarto o quinto año pensando qué van a hacer y que cada uno de ustedes cuente un poco su vida, sus cosas, también ayuda a pensar y a definirnos. Ante todo, gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar con vos, Patricio, de estar acá. Yo digo que uno es lo que es, haga lo que haga. Yo me siento relator de fútbol todo el tiempo, aunque no todo el tiempo, obviamente, porque es imposible, estoy relatando un partido de fútbol. Pero yo voy al teatro, al cine, leo un libro y todo eso me queda en el preconsciente y sé que en algún momento lo voy a poder volcar a la hora de relatar un partido, de abrir una transmisión, porque tiene que ver con la formación de cada uno. Es decir, yo estoy acá, no estoy relatando, pero no me despojo del relator que soy. Una vez Vicente Muleiro, hombre que durante mucho tiempo, escritor, colega, fue vicedirector de Radio Nacional, contó que cuando era muy chiquito, él escuchaba la radio y era fanático de Fioravanti. Fioravanti, un gran relator de fútbol, un periodista cultor del buen decir, que por eso se lo llamaba el maestro. Vicente Muleiro era muy chiquito y prende la radio un día que jugaba la selección argentina en Suiza y escucha que Fioravanti dice cuando empieza la transmisión: estamos en Suiza donde se respiraba un aire de tarjeta postal. Y Vicente Muleiro, que era muy pequeño y muy fanático de la radio y de Fioravanti, quedó impresionado con esa presentación, porque decía, ¿cómo puede ser que este hombre con tan pocas palabras me haga una descripción del lugar tan precisa? Estamos en Suiza, donde va a jugar la selección argentina, donde se respira un aire de tarjeta postal. Fue pasando el tiempo y Vicente Muleiro se hizo un ávido lector y continuó escuchando la radio y a Fioravanti. Y un día, leyendo un poema de Oliverio Girondo, dedicado a Venecia, se encuentra con esa frase: en Venecia se respira un aire de tarjeta postal. Y ahí se dio cuenta Vicente Muleiro que Fioravanti abrevaba en la poesía de Oliverio Girondo para abrir la transmisión de un partido de fútbol. Y de eso se trata. Yo creo que uno le puede llegar con el pretexto del fútbol al oyente por diferentes lugares, de distintas maneras y por distintos caminos. Alejandro Apo, querido amigo, dice que uno antes que comunicador, que trabajador de la radio, tiene que ser oyente. Entonces yo trato de hacer, cuando estoy en un estudio o en una cabina de transmisión, de hacer lo que a mí me gusta
escuchar cuando estoy del lado del oyente. Esa es la idea. A veces saldrá, otras no, pero la búsqueda siempre te permite mejorar. Ir en búsqueda de la excelencia en cualquier ámbito no te asegura ser mejor, pero sí te asegura estar en la búsqueda, que no es poco. Me contás esto y pienso en Mario Marquich, que cuando sale a la ruta es esa figura que escribe con las palabras cuando va y habla, ¿no? Eso a mí me pasa cuando te escucho a la noche, los fines de semana o en un programa, en un partido de fútbol. ¿Tenés influencias conscientes? Vos podés decir, todos tenemos influencias conscientes e inconscientes, ¿no? Bueno, por supuesto que las inconscientes quedarán ahí en el fondo de la memoria. Pero cuando hablas de algo, decís, el tipo que siempre me viene para explicar un partido, una posición, una idea. Cuando era chiquito me dormía escuchando los partidos que relataba Víctor Hugo Morales. Fue mi referencia, lo sigue siendo, no solamente como relator, sino por su compromiso. Entiendo que es un tipo comprometido con el tiempo que lo rodea y se expone de esa manera, y como relator marcó un camino, un antes y un después. Él cuando llega a la Argentina, año 81, él se había relatado acá, pero cuando llega definitivamente para instalarse en el país, le toca relatar un partido de Boca con Talleres de Córdoba. Y cuando hace un gol Brindisi y se trepa al alambrado, empieza a decir Víctor Hugo Morales en el relato, a desalambrar, tomando como referencia una canción de protesta del compositor uruguayo Daniel Biglietti. Y eso lo dijo, es mío, de Pedro y de Juan, decía la canción, claro. Y eso lo dijo en plena dictadura militar. Los militares, aparte de asesinos muy torpes y muy brutos, incultos, nunca se dieron cuenta por dónde venía la mano. Pero aquellos oyentes que pudieron interpretarlo empezaron a valorarlo a Víctor Hugo de otra manera, no solamente por lo relator que era, sino por el compromiso que exponía en cada una de sus transmisiones en un momento muy complicado del país, ¿no? Repito, en plena dictadura militar, año 1981, que coincidió con la llegada de Maradona a Boca, que fue muy importante para Víctor Hugo Morales en su carrera, como él siempre lo dice. Y otra referencia, y no puedo entender cómo ningún gerente de ninguna radio se dio cuenta y esté sin laburo, es Walter Saavedra, de quien yo siempre tomo una frase. Cuando a él le preguntan por el oficio de relator, cuando le dicen, ¿qué es un relator? ¿Qué es el relator de fútbol? Y Walter contesta, los relatores leemos en voz alta lo que los jugadores escriben con los pies. Y no hay definición más maravillosa que esa para hablar de un narrador, relator de fútbol. Porque hay algo que tiene el fútbol que es rarísimo, esa pasión que despierta. ¿Qué hace que el fútbol nos convoque de una manera tal que un lunes a la noche nos quedemos mirando la tele pegados para ver si Wanchope empata o no en un partido de Colón contra Vélez que no se juega nada? Digo, no es la definición de... Pero ahí estás ahí viendo a ver si va a empatar. ¿Qué hace que nos cautive tanto el deporte? Y por suerte la pasión no tiene explicación. Y creo que parte del encanto está en eso. Y el fútbol, por sobre todas las cosas, es una pasión. Las pasiones no se explican, al menos yo no encuentro explicaciones para las pasiones. Y el fútbol entiendo que es la pasión icónica de los argentinos y por eso mueve lo que mueve, genera lo que genera y excede lo que es propiamente el fútbol. De hecho, acá estamos hablando de fútbol y literatura. No son solamente 22 tipos en pos de una pelota. El fútbol tiene que ver con nuestro sentido identitario, con el barrio, con los amigos, con nuestras historias y en definitiva todos estamos hechos de historias. Y el fútbol tiene que ver con eso, con el acervo cultural de los argentinos. No solamente es una pelota y 22 tipitos buscándola. Como decía Borges, ¿no? ¿Por qué no le dan una pelota a cada uno? Sí, que sin embargo en sus cuentos también hizo referencia al fútbol, incluso con Bioy Casares, porque Borges era un gran provocador, pero interpretaba también lo que a la gente le apasionaba. Hay un mito que dice
que Borges era hincha de San Lorenzo, por ejemplo. Ah, no sabía eso. Que eligió ser de San Lorenzo, porque era el equipo que iba mal en ese año, entonces le preguntaron sobre el fútbol y él dijo, bueno, ¿cuál es el que va más abajo? San Lorenzo. San Bueno, Lorenzo. soy de San Lorenzo. Hoy también sería de San Lorenzo, digo, que no se enojen los hinchas de San Lorenzo, pero sigue abajo. Osvaldo Soriano, gran fanático de San Lorenzo, a propósito de escritores emblemáticos, y en el caso de Soriano sí que puso particular énfasis en la literatura futbolera y en esas historias, en esos cuentos de fútbol chacarero, todo un visionario, Osvaldo, que cuando San Lorenzo jugó en la B estaba en el exilio, y en esa época de ausencia de internet y de la tecnología que hoy nos mejora y nos agobia, aunque suene paradójico y hasta contradictorio, llamaba por teléfono a un amigo para que le ponga el tubo del teléfono contra la radio y de esa manera enterarse cómo le iba a San Lorenzo cuando San Lorenzo jugó en la primera B en el año 82. Bueno, era muy amigo de Osvaldo Bayer. Claro. Uno de San Lorenzo, el otro de Central. Entonces cuando se cargaban entre ellos, no se cargaban por si el partido iba mal. Uno le decía al otro militarista, porque era de San Lorenzo, y el otro le decía religioso, porque era de Rosario, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, ahí te das cuenta cómo se mezclan los caminos y cómo la literatura y el fútbol, de alguna u otra forma, en ciertos sentidos se cruzan en los libros, en los relatos, en una cancha, en una biblioteca o en un lugar como este. Y los libros, ya que estamos hablando de los libros, ¿qué pasión te despierta el libro? Yo creo que cuando uno ingresa por la puerta de un libro, que es la primera página, y termina escapándose por la puerta del fondo, que es la última página, ya no es el mismo. Cuando yo me pongo a leer un libro y lo termino, al terminarlo ya no soy el mismo tipo que lo empezó, porque habré agregado algo, porque habré aprendido algo. Y lo que te decía al comienzo, Patricio, todo eso a mí me sirve para incorporar conocimientos, conceptos, palabras, frases. Soy un gran subrayador y todo eso lo voy plasmando en distintas carpetas. Soy muy desprolijo también, papeles por todos lados que andan dando vueltas por mi casa, y sé que en alguna ocasión me va a servir para mejorar un relato, para hacer un editorial, para abrir una transmisión. El otro día, a propósito de las menciones, lo recordé en un relato de gol a Andrés Rivera, extraordinario escritor, periodista, también un hombre muy comprometido con su tiempo, y cuando Benedetto me tocó relatar Tigre con Boca, el gol a Tigre, dije, Boca es una novela de Andrés Rivera, los vencedores no dudan. Es la manera que yo tengo de enarbolar la bandera de la literatura y hacerla un balón de fútbol y llegar a la gente. A mí me gusta como oyente aprender y llegar a distintos lugares a partir de lo que me cuenta el relator, el tipo de la radio. Humildemente lo intento. No sé si lo consigo, pero como te dije hace un rato, ir en búsqueda de la excelencia no te asegura encontrarla, pero sí te asegura ser cada día un poquito mejor. ¿Qué tienen los diálogos, o mejor dicho, qué tiene la madrugada para el espacio del diálogo? Leo tiene un programa, como decía, que se le alarga el fin de semana, en donde arranca muy tarde, porque arranca ya después de las 12 Demasiado, de la noche. a las 2 de la mañana. Y yo no llego porque soy un señor grande, pero cuando llego, uno se engancha con ese programa. ¿Qué es? La intimidad de la noche. Es como estar en un auditorio donde hay un montón de gente, pero igual se da ese espacio. ¿Qué te da la noche para el diálogo? ¿A qué invita? Digo siempre que el oyente de la trasnoche es el más incondicional. Es el tipo que se compromete con el programa, que se toma el tiempo para dejar un mensaje, para escribir a través de las redes sociales. Y durante la madrugada vos podés tener una charla, por ejemplo, como esta que estamos teniendo, y la gente la va a disfrutar de una manera diferente a si esa charla fuese a las 3 de la tarde o a las 10 de la mañana. La gente durante la mañana, durante la tarde, va, viene, se sube al auto, prende la radio, baja del auto, la vuelve a prender al rato, se pierde
entre las cosas que tiene que hacer, la vorágine de la realidad, de la actualidad. Y la trasnoche en la radio tiene otros tiempos y tiene otros oyentes también. Los que llegan a la radio a esa hora es porque padecen la lucidez atroz del insomnio, o porque aman la radio, o porque están trabajando, y esa gente se transforma en incondicional. Por eso yo hago radio a la trasnoche, porque dudé mucho este año, cuando llegó la época de la renovación, porque además, como bien dijiste, Patricio, relato y tengo que estar en una cancha y al otro día en otra, y aparte... Por ahí los viajes son muy tempranos. Sí, y aparte, conducir un espacio en la madrugada se hace difícil a veces. Pero la gente que escucha la radio creo que merece una propuesta en vivo. No todos los programas a esa hora son en vivo y nosotros preferimos estar, poner el pecho y acompañar a la gente como a mí me gustaría que me acompañasen si fuese oyente y sufro de insomnio. Me quedaría hablando toda la tarde con vos. Tenemos que ir cerrando. Te Ya. hago... ¿Viste cómo es esto? Recién estaba entrando en calor. Es increíble, es increíble. Tengo tantas pero- palabras acumuladas, las suelto mañana en la radio, Pero- en River Tigre. Sí, ojalá que sean todas a favor de Tigre. Te lo pido por favor, A eso de decilo corazón. vos. te No, lo yo pido no de digo corazón. nada que... No, vos sabés que hace poco con Alejandro Apo me decía, los relatores no tienen que decir de que... Yo lo digo, soy de excursionistas, igual que mis hijas se criaron en excursionistas. Durante 10 años relaté la campaña del equipo cuando ellas eran muy chiquititas y dieron los primeros pasos en el club junto a Eva, que es la mamá de ellas, y mi ex mujer, y algunos dicen que mi futura novia, pero ese es tema para otro momento y vos tenés otras charlas más interesantes que esta seguramente. No estamos tan lejos porque la remera de excursionista es verde, la nuestra es azul y amarillo y el azul y el amarillo da verde, así que no estamos tan eso lejos. Es cierto. La última pregunta para hacerte y agradecerte muchísimo el que hayas venido al auditorio de Tigmas es ¿por qué no sos escritor, Leo? O mejor, ¿cuándo vamos a estar acá en la Feria del Libro presentando tu libro? Recién te decía que uno es lo que es, haga lo que haga. A lo mejor yo escribo mucho, no publico, en algún momento sin dejar de ser el relator, que soy las 24 horas, puede ser que me anime a esbozar algo y reflejarlo en algún libro. Lo tengo como una idea, de momento lejana, pero en algún momento por ahí podemos hacer algo. Muchas gracias por haber pasado por el auditorio de Tigmas en la Feria del Libro. Bueno, gracias y a la gente, qué paciencia que se quedó acá escuchando. Bueno, gracias Patricio.